buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves 31 de enero del año 2019. Unas felicitaciones para nosotros. ¿Por qué ustedes me miran así? Nosotros los jóvenes. Óyeme, cada cual es joven dependiendo de cómo usted se sienta. Yo me siento joven. Así como dicen por aquí. Felicidades a todos los jóvenes de la República Dominicana. Hoy es el Día Nacional de la Juventud. ¿Y por qué se celebra el Día Nacional de la Juventud hoy? Bueno, San Juan Bosco. Hoy es el día también de San Juan Bosco, que es un sacerdote de los años, bueno, del siglo XV, siglo XIV, que hacía mucho por los niños y por los jóvenes. Hay muchas frases que nosotros decimos ahora, que nosotros no sabíamos que eran precisamente de San Juan Bosco. Él, pues, instaba, en vez de los castigos que se acostumbraban a hacer anteriormente, a hablarle con dulzura y amor a la juventud y a los jóvenes. Por supuesto que llamaba a obedecer a los niños y jóvenes, a sus padres, a sus progenitores, y entonces sí hablaba de que el castigo cruel no era necesario, sino más bien el amor hacia los jóvenes. Y cultivando ese amor, pues se hizo precisamente famoso, porque además era un gran intelectual que, debo decirle que la Iglesia Católica fomentó mucho lo que es el estudio, la filosofía, y que eso, la teología, que eso preparaba perfectamente bien a los sacerdotes de la época. No es que ahora no lo sean, pero antes eran mucho más profundos, más filosofía, aristotélicos, platónicos, y así sucesivamente. Pues bien, a propósito del Día Nacional de la Juventud y de que este mes, el 26, en esta semana que culmina precisamente ahora, el lunes, pues contamos a día 26 de enero, el sábado, día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Pues a propósito de eso, nosotros hicimos un reportaje sobre Juan Pablo Duarte y la significación de Juan Pablo Duarte como joven a propósito del Día Nacional de la Juventud, y qué fue lo que lo impulsó a la independencia nacional, el creador de la ideología de República Dominicana. Nosotros tenemos ese reportaje para ustedes y por favor a nuestro máster que lo coloque. Vámonos adelante. Juan Pablo Duarte, a 206 años de su natalicio. Juan Pablo Duarte nació precisamente un 26 de enero del año 1813 en Santo Domingo Español, en una de las casas de la llamada Calle del Caño, luego llamada Calle del Comercio y hoy conocida como Isabel la Católica, donde en la actualidad se encuentra la Casa Museo de Duarte, sede del Instituto Duartiano. Fueron sus padres don Juan José Duarte y Rodríguez, un próspero comerciante nacido en Vejer de la Frontera, España, y doña Manuela Díez y Jiménez, oriunda de Santa Cruz del Ceibo. El padre de la patria fue músico, tocaba la flauta y la guitarra, fue amante de la poesía, las escribía y leía en voz alta. Juan Gilberto Núñez narra en su libro Duarte en mi corazón de niño que para la época de su nacimiento, la parte este de la isla de Santo Domingo padecía de una crisis social y económica muy difícil, producto del desinterés de la corona española por esta antigua colonia. Ese periodo se llamó la España Boba. Duarte fue bautizado el 4 de febrero del mismo año por el presbítero José Luis Domínguez en la iglesia de Santa Bárbara, ubicada a unos pocos metros de su casa natal. Fueron sus padrinos don Luis Méndez, regidor del ayuntamiento, y su esposa doña Vicenta Cuevas.
Precisamente en la iglesia Santa Bárbara, donde fue bautizado el patricio, está siendo restaurada por el escultor Juan Gilberto Núñez. Narra Núñez que para el año 1828, a los 15 años, Duarte viajó a Norteamérica y Europa en compañía de un amigo de la familia, Pablo Pujols, un comerciante de origen catalán que residía en el país y quien para ese viaje aceptó ser su tutor. Duarte visitó Nueva York y otras ciudades europeas como París, Londres, Madrid y Barcelona, donde finalmente fijó residencia y se dedicó a los estudios y a conocer las culturas de los pueblos que visitaba. La organización política y jurídica despertó su interés, pensando, sin duda, que en un futuro no muy lejano podría utilizar su experiencia para el proyecto independentista que concibió. Retornó al país en el año 1832 y ya en 1833 Duarte inició su proyecto patriótico, para lo que se dedicó al magisterio en el almacén de su padre, ubicado en la calle Las Atarazanas, hoy en la ciudad colonial. Improvisó una escuela que se convertiría en una cantera donde se formaron muchos jóvenes con sueños de libertad. En 1834 ingresó a la carrera de las armas dentro del servicio militar obligatorio con el rango de cabo o furier de la Guardia Nacional. En 1836 se enamoró de María Antonieta Bobadilla, con quien formalizó relaciones, pero no se casó por la causa de la patria, según narra Núñez en su obra. El 16 de julio del año 1838, Duarte aprovechó que se llevaba a cabo la procesión de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen para reunirse con sus correligionarios en la casa de Josefa Pérez de la Paz, conocida más bien como Doña Chepita. Allí dio inicio formal a su proyecto secreto de lograr la independencia del pueblo dominicano. Junto a Duarte se encontraban Juan Isidro Pérez, José María Serrá, Félix María Ruiz, Benito González, Juan Nepomuceno Ravelo, Pedro Alejandrino Pina, Felipe Alfao y Jacinto de la Concha. Allí conformaron lo que se conoce como la Trinitaria, que firmaron con su sangre y bajo el lema Dios, Patria y Libertad. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Ciudad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por honor y conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano. Asimismo, nació en nombre de la República Dominicana, con su propia bandera conformada por cuartos encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. Además de la sociedad secreta La Trinitaria por asuntos estratégicos y de seguridad, Duarte creó también otra nueva forma de propaganda, la filantrópica, de carácter público, y a la misma podían asistir todos los que deseaban cultivar la oratoria, una excusa para llevar el mensaje independentista bajo el lema paz, unión y amistad. Mueran los pérfidos traidores. Ni paz, ni tregua, ni perdón, ni piedad. O triunfo o muerte. El 27 de febrero de 1844 es proclamada la independencia y el nacimiento de la República Dominicana, el sueño de Duarte, que en ese momento se encontraba en Curazao junto a Juan Nepomuceno Ravelo y Juan Alejandro Acosta. Al regresar al país, una comisión designada por la Junta Central Gubernativa, encabezada por Francisco del Rosario Sánchez y por el arzobispo Tomás Deportes e Infante, quien al ver a Duarte exclamó: ¡Salve, padre de la patria! Gran parte del pueblo asistió al recibimiento para aclamarlo y victoriarlo, reconociendo que él había sido el ideólogo y el líder de las luchas independentistas. Fue nombrado general de brigada y miembro de la Junta Central Gubernativa e inició el proyecto de la Constitución de la República Dominicana. Vicisitudes y destierros, tanto a Duarte como a los miembros de la sociedad La Trinitaria, fue lo que prosiguió en la ya conformada República Dominicana. Duarte murió precisamente en el exilio el 15 de julio de 1876,
pero eso no fue óbice para que finalmente se reconociera las virtudes de este gran hombre, forjador de la libertad y de un país que por cuyas ideas disfrutamos hoy los dominicanos. Juan Pablo Duarte representa el ejemplo más puro de la dignidad. ¡Que viva Juan Pablo Duarte! Oh, pero por Dios, mire, en 360 grados, hoy en esta tarde, queremos hablar de las acciones de la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República recientemente ha encabezado varias actividades de inicio de obras de reestructuración de cárceles. Nosotros estuvimos, creo que fue la semana pasada, participamos en el primer palazo para la construcción de la cárcel, donde funcionaba la cárcel preventiva de San Luis. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, han seguido consuetudinariamente las remodelaciones de las cárceles. En Puerto Plata estuvo recientemente el procurador y ayer estuvo en San Cristóbal. La cárcel de Najayos hombres y la cárcel de Najayo mujeres en San Cristóbal va a ser remodelada totalmente. Y qué bueno que sea así, porque lo que nosotros entendemos es que esa cárcel ya no es ningún modelo, porque allí hay una cantidad de presos superior a lo que tiene la capacidad esa cárcel modelo de Najayo. Que no pasa con lo de las mujeres, que nosotros una vez fuimos por allá, y tiene una estructura bien diseminada para las reclusas, pero no deja de ser necesario una remodelación. Ayer, el Procurador General de la República dejó formalmente iniciados estos trabajos de ampliación de los 3 centros de corrección y rehabilitación que funcionan precisamente ahí en San Cristóbal, con lo que se aumentan los espacios de los alojamientos para 1.177 internos, logrando así humanizar el sistema penitenciario de esa provincia. Yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo por parte de la Procuraduría General de la República y en lo que tiene que ver con los centros penitenciarios. Creo que es importante. Por otra parte, no saliéndome del tema de la Procuraduría General de la República, en el día de hoy, la Procuraduría General de la República ha interpuesto el recurso de apelación para precisamente contra la sentencia emitida en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, por cuya razón fue allí mismo que sometió el recurso a través de la Fiscalía de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte, el recurso de apelación ante la sentencia del tribunal colegiado que sentenció a 30 años de prisión a Marlon Martínez y a Marlene Martínez solo 5 años. Por la de Marlon Martínez no hay ningún problema para la Procuraduría del Ministerio Público, sino más bien para Marlene Martínez, a quien de acuerdo con el Ministerio Público le corresponden más años. Ya nosotros aquí hemos hablado sobre ese tema, pero es importante que le demos seguimiento en el aspecto que nos ocupa. Precisamente ha habido una crítica ante la sentencia del tribunal, que fue una sentencia bien leída y explicada y posteriormente publicada, y por cuya razón no se había apelado. Mucha gente estaba diciendo, pero no dijeron que iban a apelar, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hay que esperar
que se publique la sentencia, y luego de publicada la sentencia, entonces hay un tiempo que se da para la apelación, cosa que el Ministerio Público no es tonto y sabía cuál era el tiempo que debía precisamente apelar esa sentencia. Ahí está apelada la sentencia. Imagino que entonces habrá otra vez que ir entonces a la Corte de Apelación para entonces conocer el caso. Podría ser ya no con pruebas documentales, nada de eso, sino se conoce ya el proceso de apelación per se, lo que demuestra el Ministerio Público, porque cuya razón dice que debe hacer aumentada la sentencia. Esto entonces de apelación va a casación, y después de casación, entonces podría ser enviar a principio otra vez el juicio a Marlin y a Marlon Martínez, o por el contrario, ratificar la sentencia que se dio en primera instancia, y entonces se llama allí lo irrevocablemente juzgado, que es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, que creo que eso es el camino que lleva. Mire, el caso del coronel Ramos Álvarez lleva matices que han venido sucediéndose en los últimos días. Una de las razones por las cuales, luego de la ocurrencia de un crimen en Baní, el coronel Ramos Álvarez, el senador Wilton Guerrero emitió declaraciones acusando a las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que no estaban allí, de ser uno de los acusados de la muerte del coronel, alias Buche, Antonio Díaz. Y esa denuncia de Wilton Guerrero ocasionó, primero, la renuncia del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que Matos de la Cruz, fuera de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ahora está Félix Alburquerque. En la Policía Nacional hubo remociones y sacaron a Juan Brown Pérez de Baní, de la provincia de Peravia, y lo llevaron a la zona este, en San Pedro de Macorís. Y una remoción de comandantes en la Policía Nacional, y Wilton Guerrero siguió acusando al jefe de la policía. Y el jefe de la policía respondió a Wilton Guerrero diciendo que él estaba dando páginas para la izquierda y trabajando mientras el senador hacía denuncias. No conforme con esto, Wilton Guerrero convocó a una conferencia de prensa en esta misma semana, y en esta semana Wilton Guerrero dijo que Buche, Antonio Díaz, estaba operando desde la cárcel junto con la Policía Nacional, con el DICRIN, que habían mandado a torturar a un recluso, y una denuncia estrambótica de Wilton Guerrero. Ya Wilton Guerrero nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de denuncias estrambóticas, que ha hecho cambiar jefes policiales en Baní, jefes policiales en la Dirección Nacional de Control de Drogas, jefes policiales en todas partes. Las denuncias de Wilton Guerrero. ¿Qué pasa? Que hoy se está conociendo la medida de coerción que ya había sido pospuesta varias veces, y de hecho ya fue enviado a la cárcel por 1 año como medida de coerción a el calificado Buche, que es acusado de la muerte del coronel Ramos Álvarez. Pues resulta que el padre de Antonio Díaz estaba allí y lo entrevistaron. Yo quiero que usted escuche al padre de Antonio Díaz hablando sobre las acusaciones de Wilton Guerrero. Lo tenemos aquí, vamos a ver. De la provincia, se llama Wilton Guerrero, que le está pidiendo letra a la policía que renuncie. El que deba renunciar porque eso es cierto, porque trajo el mal ejemplo de esta provincia. Wilton Guerrero fue el que se
cerramos sus locales comerciales por evasión de impuestos, que tuvieron 2 o 3 días los locales cerrados. Mira, ¿y a qué usted cree que se deba que entonces el senador haga este tipo de denuncia? Por ejemplo, ayer dijo, esta semana dijo que Bruche tenía una persona secuestrada y que estaba pidiendo 135,000 pesos a los familiares para entregarse. Bueno, como él dice que Bruche está dirigiendo todavía el negocio de adentro, será no estará dirigiendo de la casa de él. Porque un preso no puede secuestrar a nadie. Ahí se está mirando la mentira que está hablando el senador de Prosperado. Y en cuanto a las acusaciones en contra de su hijo, lo están acusando también de la muerte del coronel. Eso no es una vez, no estaba ni venido. Winston Guerrero le acaba de decir a ese muchacho, porque no haya de qué se va a agarrar, queriendo coger popularidad, que María no tiene popularidad, ni en su propia comunidad. ¿Y por qué contra su hijo? ¿Qué hizo su hijo? Mi hijo no ha hecho nada. Mi hijo no ha hecho nada. ¿De frente a la cámara? Mi hijo no ha hecho nada. Él sabe que mi hijo no ha hecho nada. ¿Y qué para que usted que pasa en el día de hoy se pretende conocer medida de coerción a su hijo y a otros implicados? Tiene que irle bien a mi hijo porque él no sabe de eso. Él no sabe de eso. Yo sé quién es mi hijo. ¿Es cuánto? Rudy Peña. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que lo mejor es no decir nada con respecto a estas declaraciones del padre de Antonio Díaz, porque primero, el padre siempre va a creer que su hijo es inocente. El padre y la madre van a decir, mi hijo es inocente, mi hijo no ha hecho nada. Eso lo va a decir todos los padres. Ahora, con relación a Wilton Guerrero, es verdad que él fue acusado por evasión de impuestos. Vámonos a la pausa comercial. Cada día se complica más la situación de Venezuela porque se viene acorralando más y más al gobierno de Nicolás Maduro. Y esto lo decimos por las sanciones de los Estados Unidos, que ha provocado que haya ya de escasez de combustible, de alimentos de todo tipo, y económicamente el gobierno de Nicolás Maduro está estrangulado. Por más que usted vea esos videos que andan por las redes sociales, él bailando, eso es disimulando la situación que está viviendo Venezuela actualmente. Yo he dicho que cuando yo veo a Nicolás Maduro en una tanqueta anfibia con unos guardias y haciendo ejercicio con unos guardias también, me recordó inmediatamente a Antonio Noriega, que desafiaba al imperio norteamericano. Lamentablemente. Saddam Hussein, Gaddafi. Eso es lo que me hace recordar. No crean que yo estoy de acuerdo con una intervención norteamericana. No estoy de acuerdo. Totalmente no. Ahora bien, la presión no es solamente de Estados Unidos. Ha venido de Alemania, de Francia, de España. La Internacional Socialista reunida aquí, hubo una declaración sobre Venezuela. Y la Unión Europea en el día de hoy declara a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Y tenemos ese video. Tenemos el video, ¿verdad? Vamos a ponerlo en Q. Óiganme esto. Lo que acaba de ocurrir. La Unión Europea acaba de declarar a Juan Guaidó como el presidente interino, reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Si usted quiere más presión de ahí, yo creo que no puede haber. Vamos a verlo. Avete votato tutti? ¿Votaron? Concluye la votación. La resolución ha sido aprobada. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. ¿Avete votato tutti? ¿Votaron? Concluye la...
El Parlamento Europeo acaba de votar a favor del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué es lo que espera Nicolás Maduro para convocar a unas elecciones? Para irse de Venezuela. Sangre. Creo que es inconsciente de su parte, si él quiere llegar a esos términos. Ayer también Juan Guaidó convocó a una protesta de 2 horas, que yo quiero que usted vea la gran cantidad de personas que fueron allí. Y ahora para este sábado está convocada otra actividad de protesta de masa para exigir elecciones en Venezuela. Como decía María Corina Rosado, que también es una activista política, diputada, que fue expulsada por Chávez, valiéndose de argucias en la Constitución de la República, pero ella nunca ha dejado de ser líder de la oposición en Venezuela. Lo que pasa es que los medios de comunicación en Venezuela están siendo controlados, a tal punto que hay 3 periodistas que fueron cuasi secuestrados en el Palacio de Miraflores, en Venezuela, chilenos y colombianos, que hoy lo despachan y dicen que lo van a deportar, exigiendo Colombia y Chile la liberación de sus periodistas. Óigame, ¿qué más está esperando Nicolás Maduro para convocar a unas elecciones? Váyase, señor Maduro, de ahí váyase, que nadie lo quiere, que usted le está haciendo daño a Venezuela y al mundo, porque todos esos venezolanos que salen de allí, salen a buscar mejor vida en otros países, porque usted no le garantiza la vida. Yo creo que no debe esperar la sangre. Si eso es lo que espera Nicolás Maduro, es más inconsciente de lo que yo esperaba. Yo espero que el pajarito que siempre a él se le pone en el oído, le diga que agarre un avión y que se vaya de Venezuela. Porque no hay otro camino para Venezuela. Como decía María Corina, no hay vuelta atrás. Ya esto no parece ir para ningún país. No fue como en el año 2017, cuando también las elecciones en las que participó López Obrador, que está preso político. No es lo mismo. Ahora en Venezuela se vislumbra. Yo decía hace como 2 semanas que yo no veía una luz detrás del túnel, pero yo estoy viendo ahora una luz allá en el fondo del túnel, y es posible que esto pueda llegar a Venezuela a unas elecciones libres finalmente, convocadas por Juan Guaidó, para que entonces la población venezolana verdaderamente vaya a elecciones, no como hizo Nicolás Maduro el año pasado, que eliminó el plebiscito, eliminó la oposición, así cualquiera gana, y fue a votar el que le dio la gana a Nicolás Maduro, así cualquiera, como dicen aquí comúnmente, estudiando cualquiera pasa, así no. Hay unas declaraciones de Rusia con relación a este tema, pero a mí me parece que Rusia está jugando como a la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque yo no sé si usted sabe que Rusia en el día de ayer se fue y le sacó la alfombra a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. O sea, ahí lo que hay es un problema económico. Tanto Rusia como China tienen, el gobierno de Venezuela tiene deudas con esos países. A ellos lo que les interesa es que le paguen esas deudas. Punto. Y si el nuevo gobierno le garantiza el pago de esas deudas, no hay problema con eso. Dice Rusia que advierte de que persiste el riesgo de un conflicto armado de envergadura en Venezuela y que su disposición a participar en un mecanismo de mediación para superar la crisis en el país. Esa es otra cosa que
Resulta que Juan Guaidó, en esta temática, en esta situación, ha hecho varias actividades que usted cree que son improvisadas. No son improvisadas. Las actividades que ha hecho Juan Guaidó han sido basadas en la Constitución de Venezuela. El poder que él asume cuando él se declara como presidente interino está basado en la Constitución, por las violaciones que cometió Nicolás Maduro a la convocación de las elecciones y otras violaciones en la misma Constitución. Entonces la Constitución dice de Venezuela que si usted viola la Constitución, usted puede ser desplazado por la Asamblea siempre y cuando se convoquen a los cabildos. ¿Usted sabe cuántos cabildos dice la Constitución que deben convocarse? Por lo menos 20. ¿Usted sabe cuántos fueron? 51 cabildos. Entonces, no es más, es más legítimo lo que hizo Juan Guaidó que lo que hizo Nicolás Maduro. Entonces, ante esta situación, ante esta verdadera caos que hay en Venezuela, dos gobiernos, en estos momentos, no hay dudas de que el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado a Juan Guaidó es otra presión más para Nicolás Maduro para que salga de allí. Por eso insistimos, Nicolás Maduro debe salir de allí. Lamentablemente, dice Rusia, no se puede decir que el peligro de un conflicto armado de envergadura en Venezuela haya desaparecido. Y yo digo, óyeme, ¿eso es lo que tú quieres, Nicolás Maduro? Una situación armada en Venezuela. No creo que sea la mejor salida. Tal vez él quiere que salir de allí muerto. Es una situación verdaderamente penosa. Yo creo que él debe salir vivo para otro país y dejar libre a Venezuela definitivamente. Libre a Venezuela. Yo creo que todos estamos contestes con eso. Hay muchas personas que se benefician, por supuesto, del poder de Nicolás Maduro, que no quieren esto, pero son los menos. Los más son los perjudicados, el pueblo de Venezuela. No puede ser que aquí haya un grupo de venezolanos, lamentablemente para subsistir, vendiendo bombones en las principales calles e intersecciones de la capital. No puede ser, lamentablemente. Perseguidos por migración, porque muchos de ellos están ilegales aquí. No puede ser. Venezuela se merece algo mejor. Ojalá que el pajarito ese ilumine a Nicolás Maduro definitivamente y haga crear conciencia, que yo no creo que la tenga nunca, de que debe irse de Venezuela. Es una situación que yo creo que debe corregir Nicolás Maduro. Mire, Felucho Jiménez, a propósito de la mafia de combustibles que siempre se crea en todos los países del mundo, yo no sé por qué, en todos los países del mundo el combustible se da para asuntos de mafia. Dice Felucho Jiménez, reitera Felucho Jiménez, porque es una reiteración, de que el cese y el control de los combustibles no fue generalizado y que fue específicamente a empresas que duplicaron sus pedidos para comercializarlos en el mercado de Haití. Eso está más claro que el agua y volvió a reiterar Felucho Jiménez que está por comprar el 49% de las acciones que le corresponden a Venezuela a través de PDVSA, que mucha gente creyó que con el pago de la deuda de Petrocaribe se había comprado el 49% que había adquirido Venezuela de la refinería dominicana de petróleo. No es así. Ahora sí, el gobierno le paga a PDVSA
el 49% que le corresponde a esa nación por esa refinería dominicana de petróleos, entonces ahora sí se nacionaliza totalmente Refidomsa, que todavía sigue siendo parte de Venezuela. Señores, hasta aquí la jornada de 360 grados. Nosotros complacidos de estar con ustedes esta tarde. Les recomendamos que mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, esté con nosotros. Y el lunes nos vemos aquí en 360 grados.